Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Estamos hablando de Omar Bula Escobar, analista internacional, uno de los 100 expertos en geopolítica más influyentes en el mundo y quien además ha trabajado 20 años en Naciones Unidas. Señor Bula Escobar, muchísimas gracias y feliz año por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los dos, como siempre, muy agradecido por la invitación y feliz año también, aunque ya pasaron los magos, pero todavía estamos a inicios de este año lleno de sorpresas seguramente. Así es. Doctor, haciendo una mirada hacia atrás, a mí me tocó vivir la amenaza nuclear de la Guerra Fría, luego me tocó vivir y transmitir por la radio la tormenta del desierto, aquella coalición internacional magistral para sacar a Saddam Hussein de Kuwait, luego los ataques de las torres en Nueva York, que luego terminaron con la guerra en Afganistán y la de Irak. Yo me atrevería a decir, sin mucha duda, a equivocarme, sin mucho miedo a equivocarme, que el momento que estamos viviendo en este instante, con lo que está pasando en el estrecho de Taiwán, las peripecias del señor de Corea del Norte, las amenazas de los iraníes, y por cierto, incluyo aquí un titular que decía antes de ayer, Francia muy preocupada de que Irán pueda tener haber logrado ya la bomba atómica, los hutíes que han paralizado la mitad del comercio a través del estrecho de Suez, del canal de Suez y del Mar Rojo, que estamos viviendo hoy, en este instante, el momento de mayor peligro del estallido de una guerra, que inclusive pudiera ser hasta una tercera guerra mundial, de los últimos 30 años. ¿Cómo lo ve usted? Sin lugar a duda, Agustín, es un año muy, muy crítico en muchos respectos. Yo creo que inclusive los eventos que mencionaste palidecen ante lo que puede ocurrir este año. En muchos respectos, repito. Primero que todo, pues las guerras que siguen, las dos guerras, a pesar de que los medios venden menos todo el mensaje de Ucrania y cada vez menos el de Gaza, Israel per se, y más el de todo lo que ocurre en el Mar Rojo en este momento con Yemen y los Houthis, etcétera. Los medios van obviamente renovando la narrativa ahora para poder estar al día y vender más, obviamente, pero esas guerras continúan inclusive a veces con la misma intensidad, solo que sabemos menos, y eso hace que ese mundo que se divide en bloques, tú que hablabas de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, la época que también me tocó vivir a mí y a muchos de los baby boomers que todavía están con vida hoy en día, se está repitiendo, pero con unas características muy particulares. Se está repitiendo en la medida que se arman bloques. Eso sí, no hay duda. Y los bloques se acentúan a medida que estas mismas guerras se acentúan. Esos bloques comenzaron con el enfrentamiento con Ucrania, obviamente, entre Rusia y Ucrania, pero se acentuaron, repito, con Israel y Palestina, donde los grandes poderes tomaron posición. China y Rusia de un lado, y Estados Unidos, Europa mayormente, ¿no es cierto? Y los aliados en Asia, como Australia, Japón, etcétera, del otro. El mundo se está dividiendo en bloques, de eso no hay duda. Y repito, en la medida que se acentúen estos conflictos y no hay nada que indique que van a parar, al contrario, pues estos bloques se dividirán aún más, con muchos vaivenes, ¿no es cierto? Porque la historia no es monolítica. Aquí tenemos, por ejemplo, el retiro de Milei de los BRICS. Eso tiene que ver mucho con esta política de bloques, ¿no es cierto? Los BRICS, mientras que Arabia Saudita acaba ya de materializar su membresía en los BRICS, lo cual es sumamente significativo desde muchos puntos de vista, energéticos sobre todo. Argentina se retira. Entonces hay movimientos en el intervalo y muchos. Hay un vaivén. Es que si no hubiese un vaivén no hubiese tantas tensiones precisamente. Esto lo acompaña, esta dinámica entre naciones. Si cogemos continente por continente, rápidamente yo creo que África va a ser una de las que más sufre esa dinámica de bloques por el hecho de que tanto
Europa y Estados Unidos habían estado ahí siempre y ahora China y Rusia tienen la mitad del terreno, por decirlo así. En el Asia, que es el corazón de todo lo que está ocurriendo, la situación es muy delicada. Tú mencionaste lo de Taiwán. China se está fortaleciendo en muchos sentidos, a medida que Estados Unidos se está debilitando y cada vez se siente en mejor posición de cumplir lo que ya hizo una promesa, ¿no es cierto? Más que una promesa, un juramento, una sola China, que incluye a Taiwán. Esto implica tensiones en Asia de muchas índoles, sobre todo con Japón, gran aliado de los Estados Unidos, gran aliado de Taiwán también, inclusive Corea del Sur, Nueva Zelanda, que son los aliados de Occidente en el continente asiático. Déjeme interrumpirlo nada más que ahí para hacerle una pregunta. Dime. Y enseguida le cedo a Marian. En el tema de China, algunos analistas han contemplado la posibilidad de que de la misma forma que los chinos no hicieron ninguna movida contra Taiwán, penetrando su espacio aéreo con aviones, penetrando su espacio marítimo durante la presidencia de Donald Trump. Y considerando que Donald Trump tiene una buena probabilidad de regresar a la Casa Blanca ante la debilidad de una presidencia de Biden, algunos piensan de que los chinos pudieran ejecutar una acción ofensiva contra Taiwán durante este año, que es el último año de Biden, o se supone que sería el último año de Biden en la Casa Blanca. ¿Cómo lo ve usted? Es muy probable no solamente que eso ocurra, sino que se intensifiquen todo este terreno ganado por parte de los otros, ¿no es cierto? Antes de que eso ocurra, es uno de los, digamos, escenarios posibles, y hay un escenario que se está desarrollando de manera muy compleja, ¿no es cierto? Porque a pesar, yo creo que hablaban antes sobre Trump, ese es el otro lado de la moneda, el que no tiene que ver con las naciones, a pesar de que en Estados Unidos se está haciendo absolutamente todo para que Trump no surja. Yo creo que ya es conocido para todos, legalmente, acusaciones, etcétera, juicios, todo lo que se puedan imaginar, y los medios en contra de Trump en gran medida, a excepción tal vez de X, de Elon Musk y otros donde están en contra y en pro. Es más, sin lugar a duda, más democrático, diga lo que digan los otros medios. Trump se va a fortalecer y se ha fortalecido, ¿cierto? Hay una dinámica propia de las masas, que lo estamos viendo en este momento en Alemania, Polonia y Holanda, cosa que los medios tampoco cubren. Hoy sacan, por ejemplo, en los periódicos colombianos en primera página, y lo entiendo, hay un orgullo nacional de que un jugador nuestro meta un gol en Inglaterra, pero es que había unas crisis de un tamaño monumental en Holanda, hay crisis por todas partes, ¿no es cierto? Y la selectividad de los medios, o simplemente no lo muestran, simplemente la omisión de los medios de ciertas crisis que hay, por ejemplo, en Europa. Ya para llegar a Europa es fatal, pues obviamente, porque los otros pueblos no se enteran que pueblos hermanos están reaccionando. Ahora, en el caso del otro lado de la moneda que decía de Trump, lo que Trump tiene en contra es claramente no solo el Partido Demócrata como institución como tal, pero lo que tiene son las fuerzas del globalismo, pero de manera clara y fehaciente. La Casa Blanca, yo desde hace mucho tiempo, y a mí a veces pienso que cuando se le critica a Biden como persona es casi perder el tiempo, porque es en serio que es prácticamente ornamental y que las decisiones las están tomando otros. Y es muy fácil, sinceramente, saber quiénes son los que más eso manda, señor Bula Escobar, eso manda un mensaje muy controversial y muy peligroso a los que podríamos llamar enemigos naturales de Estados Unidos y los que se han ido uniendo a la lista. Usted hablaba antes de un sentimiento globalista que está imperando aquí en Estados Unidos, lo vemos en el Congreso, lo vemos incluso tristemente con los últimos pasos que ha tomado esta administración, quizá guiada por esa izquierda que tenemos en el Congreso. Parecería que el mundo está teniendo una especie de despertar de este letargo, de esta anestesia, y que esos movimientos que predominaban en la izquierda, el mal llamado socialismo del siglo XXI en América Latina, que ahora ha tenido tentáculos hacia Europa, empieza a contrarrestarse.
y empieza a contrarrestarse no por los medios liberales que aún lo solapan y que aún lo venden de una manera, sino porque la gente al final del día, por mucho que digamos que no hay memoria histórica y que la gente no mira y que somos prepotentes y esto no me va a pasar a mí, pero llega un punto donde la gente sí sale a la calle y sí se da cuenta de lo que tiene y de lo que no quisiera tener y de lo que sí quisiera tener. Y eso ha hecho una especie de giro a ese centro derecha o esa derecha, como dicen algunos, esa derecha radical, esa derecha extrema, que es la forma en la que la extrema izquierda denomina a la derecha extrema. No sé qué opina usted. Muy buen punto, excelente punto. Estaba pensando en eso antes de que habláramos, precisamente. La reacción está ahí, lenta, desafortunadamente, porque ellos han avanzado muchísimo y desde hace mucho tiempo. Y han sembrado raíces en muchos casos, ¿no? En el caso de los grandes medios de comunicación, ¿no es cierto? Y ese monopolio de los grandes medios, repito, el hecho de que lleguen otros medios más abiertos, pues contribuye. Hay muchos factores que contribuyen a este despertar con el cual creo que, con el cual concuerdo. Y sobre todo tienen que ver con los extremos a los cuales llegaron en la implementación de sus agendas. Llegaron a unos extremos que ya trascendían el pensamiento o la ideología política de cada quien, sino que, como tú mencionaste en otras palabras, ya atañen sus vidas, ¿no es cierto? Su modo de vida, ¿no es cierto? Y cuando es todavía más explícito, como en el caso de la inmigración en Europa, ¿no es cierto? Que ya está en las calles. Hoy hablé con una persona que vive en España que está visitando Colombia y me dijo, el cambio es enorme, y eso es el caso de Bélgica, y es el caso de Francia, y es el caso de toda Europa, ¿no es cierto? O sea que hay un momento en que el discurso, el sofisma benevolente, ¿no es cierto?, de la migración, del multiculturalismo, de todo esto, a pesar de que desafortunadamente muchos todavía lo sostienen, pierde peso ante las realidades del día a día de las personas. O sea que el despertar está ahí. El gran problema, sin lugar a dudas, sigue siendo el problema mediático. Yo en todas mis presentaciones, cursos, todo lo que hago, lo pongo como el filtro inicial. Estamos en la era de la información. La información crea nuestra opinión. Como yo digo, hoy en día, parafraseando a Descartes, nos informamos, luego pensamos, luego opinamos, ¿no es cierto? Es una cosa, y el monopolio es bárbaro, ¿no es cierto? Por eso todavía una gran mayoría de personas está recubierta por ese monopolio y cree fielmente en cualquier noticia que Pero le tengo noticias, perdone que le interrumpa, le tengo noticias acá en los Estados Unidos. La gente ya le está perdiendo el respeto a cadenas como la CNN, que surgieron como verdaderos imperios de la noticia, de la veracidad, de la instantaneidad, de la cobertura. Ya le han perdido el respeto y la gente de a pie se da cuenta de que están al servicio de las campañas políticas y ya no les creen prácticamente. Más allá, si anuncian que viene una tormenta, les creen. Si anuncian que viene una helada, les creen. Pero cuando tienen que ver con temas de política nacional, ya les han perdido por completo el respeto. Yo acabo de hacer una gira por 3 estados. Estuve, realmente por 4, porque vivo en Florida, pero estuve por Georgia, por Tennessee, por Carolina del Norte. Conversé con algunas personas de restaurantes, personas de ferretería, personas de diferentes aspectos, o sea, diferentes profesiones o oficios. El 100% de las personas con las que yo conversé están hartos de lo que está ocurriendo y están ávidos de que llegue el momento de noviembre para castigar toda esta mediocridad. Y la palabra es mediocridad. Se están colocando, y ahora voy a hacer un comentario que no solamente es de los Estados Unidos, sino abarca Europa, abarca América Latina. Se están poniendo personas, o se están llevando personas a instituciones, no por sus méritos, no por sus capacidades, sino por sus preferencias sexuales o el color de su piel. Ejemplo claro, esta señora que acaba de tener que renunciar de la Universidad de Harvard. Una mujer que plagió hasta la sombra de su tesis doctoral. Usted me va a decir a mí, doctor,
que hoy en día con las herramientas que hay de plagio, de detección de plagio en la Internet, que no son de ahora, de la inteligencia artificial, existen hace 10 o 12 años, esas herramientas para saber si una cosa es auténtica o es una copia de otro autor, un plagio. Usted me va a decir que la junta directiva de la Universidad de Harvard no lo sabía. Esta mujer llegó ahí porque es gay doblemente, gay de apellido y gay de preferencia sexual y afroamericana. De lo contrario, no hubiera llegado, porque es una mujer mediocre. La meritocracia no. Y así estamos viendo. Las presidencias de algunos países las han ocupado gente incapacitada, gente mediocre. Ejemplo, el hombre del sombrerón de Perú, el señor Petro en Colombia. No son las personas más preparadas para dirigir un país. Vete a España. En España, aquí mismo en los Estados Unidos, tenemos en la Casa Blanca un señor que está senil por los 4 puntos cardinales. Y ya la gente se está revirando, la gente se está cansando y en los diferentes países, en los diferentes momentos electorales, viene un pase de cuenta como el que han hecho los argentinos. Es una opinión mía que no la puedo sustentar con datos fehacientes, pero sí con la conversación diaria con gente de la calle que tal vez antes estaba un poco despistada, pero ya hoy en día se han dado cuenta, han puesto los pies en la tierra y le han perdido el respeto a esos medios que antes estaban cantando cuentos de sirena. Totalmente de acuerdo. Mira, Agustín, estos son lo que tú estabas mencionando sobre la Universidad de Harvard y Claudine Gay, es el famoso DEI o DEI, ¿no es cierto? Diversity, Equality and Inclusion, diversidad, igualdad e inclusión. Esa es una política prácticamente impuesta hoy en día, no solo sobre las instituciones públicas, sino sobre las instituciones privadas también. Y la acompaña otra política muy conocida a nivel empresarial que se llama el ESG o ESG, que es medio ambiente, sociedad y gobernanza. Y en la parte de sociedad, en la S de ESG está ese DEI, ¿no es cierto? Y las empresas ya han reaccionado y vemos grandes reacciones porque básicamente el sector privado se empieza a meter en la gobernanza de lo público también y en de tomar ciertas decisiones que, como ustedes mismos decían, tú mismos decías, son totalmente arbitrarias, basadas no en los méritos, sino en otros criterios divisivos en muchos casos, ¿no es cierto? Porque mientras que el propósito del DEI es supuestamente honrar la diversidad, ¿no es cierto?, la igualdad, la inclusión, etcétera, excluyen de manera evidente otros puntos de vista, además de dividir en vez de unir. Es una contradicción que este candidato Vivek Ramaswamy, o como se pronuncie, la ha sacado a relucir, sin lugar a duda, y otros. Ahora, en realidad, esto hace parte de un paraguas más amplio, que es el paraguas de un ataque a Occidente. Un ataque a todo lo que tiene que ver con la sociedad occidental. Yo estoy terminando durante los últimos 9 meses, estuve preparando un curso que lanzaré dentro de unos pocos días, lo anuncio aquí, me atrevo a anunciarlo por todo el esfuerzo hecho, que se llama Globalismo al Descubierto y preparándose para un futuro incierto, más o menos preparándonos para todo lo que viene. Dentro de ese curso está ese desafío a Occidente. Es un desafío deliberado, sin lugar a duda, que tiene muchas herramientas, entre otras las que acabamos de mencionar, pero la migración en masa, hoy vemos estatuas de la Virgen degolladas, iglesias quemadas, monopolios mediáticos, políticas de identidad. Esto no es por casualidad. Esto es parte de un esfuerzo muy, muy, muy claro y que comenzó desde hace muchos años para quebrar y para resquebrajar la sociedad occidental. ¿Y quién es el primer representante de la sociedad occidental? Pues los Estados Unidos. Ahí tenemos obviamente como los actores principales, los actores del globalismo, que no tienen nada de fantasía, son muy claros, ¿no es cierto? El World Economic Forum, los presidentes que ya han sido cooptados, como los que mencionamos, cada país con su realidad muy específica, hay que mencionarlo, ¿no? La realidad de Argentina no es la misma de Colombia, ni desde el punto de vista de la información, ni la dinámica política, ni la de la Paraguay, ni la de Costa Rica. Cada país, yo siempre pongo el ejemplo de
dicen, por ejemplo, esa Agenda 2030 y la ideología de género, la implementan en todas partes. Todos los países adhirieron a la Agenda 2030. Eso no quiere decir que todos los componentes se implementen de la misma manera. ¿No sé? Entonces, entrar con la ideología de género a Irán no creo que les vaya muy bien. Terminan en la plaza pública colgados en cuestión de minutos. Sin embargo, en otros países, ¿no?, que tienen otra estructura social, cultural y política, puede penetrar de mejor manera, que es el caso de América Latina, que es muy frágil desde muchos puntos de vista. Señor Bula Escola, le quiero preguntar antes de despedirlo, porque me interesa muchísimo, ya no solo por el tema migratorio, pero este conflicto entre Israel y Palestina ha levantado muchos velos. Y quizá uno de los velos que a mí, como española y vigilante un poco de ese tema, me preocupa, es que no es solamente el ataque de Hamas, no representa solamente un ataque al Estado de Israel, aunque en su fundamento dice que la destrucción del Estado de Israel está en su constitución como grupo terrorista. El problema es que cuando hablan de recuperar el Al-Ándalus, y es algo que yo utilizo mucho en este programa para que la gente entienda, la gente piensa que es Andalucía. Y a lo que estos individuos se están refiriendo es a sus califatos, al califato que tenían anteriormente, que ocupaba toda Europa, un califato que además quieren extender a todo el mundo occidental. Cuando uno ve en estas universidades los movimientos que se han generado en contra del Estado de Israel, que son capaces de paralizar la Gran Manzana en Nueva York, estas Navidades, que son capaces de interrumpir hoy, por ejemplo, el discurso de Biden en una iglesia, en uno de sus discursos públicos, y no dejarle hablar por cerca de 4 minutos, que eso es totalmente histórico, sin que nadie hiciera nada. Cuando uno ve de qué manera se han ido insertando y escucha las palabras de uno de los imanes hace 2 semanas que dijo: el problema de las sociedades occidentales es que prefieren tener pececitos, perros y gatitos, y nosotros tenemos muchos hijos. ¿Qué es lo que le sugiere a usted este comentario? No, pues es un comentario fantástico. Primero mencionar que la Occidente está basado, sobre otras cosas, sobre la ideología, sobre la tradición judeocristiana, ¿no es cierto? Eso es muy importante, y esa tradición judeocristiana la están atacando no solo en los países cristianos o católicos, sino Israel es obviamente una de las bases, además que comparten 3 religiones, ¿no es cierto?, una parte de Jerusalén. Es muy complicado y muy complejo. El hecho es que, por un lado, muestra que hay dinámicas concomitantes o que coexisten. Una, o varias, la primera es esta que mencionábamos de bloques, otra la dinámica del mundo árabe y la historia del mundo árabe. Irán por detrás, financiando, entrenando, esa es la grave preocupación, ¿no? Irán, obviamente, si lo que está pasando ahora en el Mar Rojo es prácticamente una guerra de delegación, una guerra de proxy con Estados Unidos. Si no van a la fuente con Irán, pues eso jamás se acabará. Israel lo sabe bastante bien. Hay ataques en Siria, hay ataques en Irak, etcétera, etcétera. Y la otra dimensión que hay ahí es esa penetración que han tenido en todos los ámbitos, ¿no es cierto? A través de la migración, la cosa ha sido, porque la migración, aunque algunos dicen, no, se trata de que los demócratas tengan más votos en las próximas elecciones de Estados Unidos, a mi modo de ver eso va muchísimo más allá. Y ese más allá tiene que ver con esos instrumentos y esas herramientas dirigidas a quebrar el statu quo en los estados y de la sociedad occidental, comenzando por los Estados Unidos. ¿Qué mejor para quebrar una sociedad que hacer inmigrar miles de personas con ideas antagonistas, ¿no es cierto? Pero qué mejor, eso lo han logrado en Europa y lo han logrado en Estados Unidos. Ahora estamos viendo el resultado. ¿Y quién apoya este islamismo? Y déjeme nada más que hacer una... Ahí entra el globalismo otra vez, ¿no es déjeme cierto? hacerle una breve anotación en lo que usted está diciendo. Hoy han salido por varios medios de prensa, entre ellos la CNN, que no es precisamente un medio conservador, que se han detectado miles de chinos entrando ilegalmente por la frontera de México y Estados Unidos. Miles de chinos. Yo me pregunto, ¿a qué vienen esos chinos? Vienen a trabajar, porque los chinos tienen una alta ética de trabajo, son muy trabajadores, vienen a trabajar, vienen a buscar un nuevo futuro, como hemos venido muchísimas personas como yo de otros países, o vienen esos chinos
mandados por el gobierno chino comunista para establecerse acá en los Estados Unidos, buscar una especie de cobertura empresarial o laboral, y el día de mañana, en un momento de guerra o de conflicto o de confrontación, ser espías intramuros o saboteadores intramuros en los Estados Unidos. Nunca lo vamos a saber, porque este gobierno no investiga a nadie que entra por la frontera, simplemente le dan un papel para adentro y lo admiten. Pero hoy los medios de prensa nacionales están reportando la entrada muy sorprendente, muy inexplicable, de miles de chinos a los Estados Unidos. Pues hablemos de 10 millones de personas han entrado desde que son 10 millones de personas. Es que eso es más que muchas de las grandes ciudades de los Estados Unidos, ciudades completas. Esto es solamente el comienzo. Las repercusiones las vamos a ver dentro de 1 o 2 años, ¿no es cierto? Porque, y depende obviamente mucho de lo que pase, porque yo no había oído hablar de deportación con tanta seguridad y con tan poca vergüenza, porque antes decían, ¿cómo deportación? Ustedes son inhumanos, racistas, etcétera. No, de eso se está hablando en Holanda, de eso se está hablando en Estados Unidos, en los discursos oficiales. Y yo digo, bueno, pues si les metieron 10 millones de un momento a otro, pues es que no se trata tanto de esa dinámica, sino de la diferenciación entre la inmigración legal e ilegal, ¿no es cierto? Que han decidido borrar la línea del todo. Y en cuanto a lo de los medios que tú dices que la gente ha caído en cuenta, pues gracias a Dios. Yo creo que eso es muy bienvenido, en lo que tú me cuentas de la falta de credibilidad en los medios. Falta mucho, sin embargo, y esa batalla se va a dar mucho en ese campo, en el campo de la información. Doctor, mirando a América Latina, ¿cómo ve la situación en Venezuela? ¿Usted cree que va a haber elecciones este año, que Maduro se va a exponer a ir a una contienda electoral con un pueblo 80-20 a favor de la señora Machado? Mira, esa es una de las dinámicas propias de América Latina, la dinámica la dinámica del Foro de Sao Paulo o del socialismo del siglo XXI, o lo mejor, lo más adecuado del narcosocialismo. Yo veo muy difícil que Nicolás Maduro salga del poder, por muchas razones. Primero que todo porque no hay precedentes de líderes de su línea que lo hayan hecho, y los precedentes pues son indicativos de todo lo contrario, comenzando por Ortega en Nicaragua, los cubanos, etcétera. Son regímenes que tienen esa costumbre de perpetuarse. O sea que yo lo veo muy difícil. Ahora hay presiones, sin lugar a duda. Las presiones, sin embargo, a mí no se me hacen. Ahí se encuentran de nuevo los grandes intereses globales. China, Rusia contra Estados Unidos, y los europeos ahí tímidamente metiendo la nariz. Pero definitivamente hay que recordar sobre qué se sostiene también ese régimen, ¿cierto? En gran medida sobre las economías ilegales y el hecho de que Maduro salga en una elección limpia, lo cual para mí es bastante lejano como posibilidad. Implicaría que lo podrían juzgar, ¿no es cierto? Darle la vuelta a la moneda de un momento a otro y esperar que después de unas elecciones limpias se juzgue a todo lo que ha pasado desde la época de Chávez en ese país, es un poquito ilusorio, a mí se me hace. Que haya elecciones o no, pues tal vez sí las hay. Lo importante es qué tipo de elecciones, cuáles son las condiciones para esas elecciones. Pueden ser elecciones como las que ha habido rutinariamente, ¿no? y tradicionalmente, mejor, en las que el régimen siempre gana, y como pasa en esos países. Pero yo no creo que Estados Unidos tenga el mismo peso que tenía antes, no solo en Venezuela, sino en toda la región. Ha perdido muchísimo peso, y eso lo estamos viendo en los últimos tiempos. Eso no es nuevo, la pérdida de peso, pero lo estamos viendo, a pesar de que sigue teniendo ¿no es cierto?, el liderazgo en temas económicos y otros. Hay competencia, por un lugar a duda, esa competencia está ahí. Ni a China ni a Rusia les interesa que caiga Maduro. O sea que más allá de la dinámica interna y de María Corina, etcétera, hay muchos intereses en juego, energéticos por otro lado, ¿no es cierto? Y esas jugadas en falso del gobierno Biden, que digo, no lo ven como un gobierno serio en muchos sentidos, con la liberación de Saab, etcétera, etcétera. Esto ha sido... Estados Unidos no tiene ese peso, y ven que hay otros que sí tienen ese peso ahora.
O sea que yo no creo que Venezuela haya muchos cambios. Ahora está la situación del Esequibo también, ¿no es cierto? Donde llena de contradicciones, donde también la cosa está madurando como mal, por decir madurando precisamente. Pero, pero no, yo no creo, Agustín, yo creo que si se sostienen las elecciones, no estamos hablando de una... Mira, ha habido tantos intentos. Yo me acuerdo el expresidente Duque de Colombia dijo hace como 6 años, a Maduro le quedan segundos para salir, pero esos segundos han demorado muchísimo, definitivamente. No han podido, ¿no es cierto? Porque la dinámica y las fundaciones de estos estados no son fundaciones de naciones comunes y corrientes, son narcoestados con economías ilegales fenomenalmente grandes, ¿no es cierto? Ahora vinculadas entre varios países, Colombia, Ecuador, Venezuela. Hay fenómenos mucho más grandes que determinan en gran medida, yo diría que en la mayor medida, lo que pasa políticamente en estos países. Pierde la izquierda, perdón, María, adelante. No. Pierde la izquierda el control de México y de Chile en las próximas rondas electorales. Mira, yo creo que otra vez son realidades muy diferentes, ¿no es cierto? México tiene una realidad muy, muy diferente, una presencia muy grande también del crimen organizado, como para empatar con lo anterior, y una historia de lo que llamaríamos derecha e izquierda muy diferente a la de Chile, ¿no es cierto? Vimos ya en Chile reacciones, ¿cierto? Cuando hubo unas elecciones, creo que fueron municipales, regionales, no recuerdo muy bien, hace como un año, ya reaccionaron en favor de José Antonio Kast y ganaron terreno en Chile de alguna manera, y eso es otra cosa que diferencia mucho las realidades de los países, es la solidez de sus instituciones. En el caso de Chile, de alguna manera las instituciones resilientemente dieron resultados más o menos fieles del sentimiento popular, en otras ya están perdidas. Ahora, en el caso de México, yo creo que como en el caso de Colombia, las instituciones son más corruptas, es más difícil, y la dinámica entre las derechas y las izquierdas también cambia mucho. Además de esa relación con Estados Unidos, ¿cierto? Que igualmente que en el caso de Venezuela no lo ven ahora como teniendo a Trump encima, sino como a una persona que pasa 60% del tiempo ¿no es cierto?, en lo etéreo. Señor Bula Escobar, tengo 5 minutos, pero no quiero dejar de preguntarle esto porque ha mencionado obviamente Estados Unidos y todos somos observadores de nuestra América Latina y la influencia que Estados Unidos ha tenido en América Latina. En estos momentos parecería que los peores enemigos que tiene Estados Unidos están en la administración, están entre los asesores de la administración Biden, que negocia con el enemigo sin darse cuenta que es enemigo. Quiero decir, usted lo ve, por ejemplo, con Cuba. Negocian por debajo de la mesa, le entregan a la Cruz Roja millones de dólares sin darse cuenta que es el brazo del régimen. Al señor Maduro le ponen en libertad a los narcosobrinos. Ahora le entregan la posibilidad sin haber habilitado nuevamente a María Corina para presentarse a esas elecciones. Le dan todo tipo de concesiones, le liberan al señor Saab. Vemos que con Nicaragua no están haciendo absolutamente nada. Quiero decir, la presencia que tiene, en el caso de Andrés Manuel López Obrador con el tema migratorio también lo hemos visto por mucha visita del señor Blinken, etcétera, etcétera. Quiero decir, se toman a Estados Unidos por el pito el sereno, que decían en España hace mucho tiempo. Y realmente mientras que no cambie esa posición que nosotros mismos nos hemos ganado en estos últimos 3 años, yo no creo que muchas de esas cosas puedan llegar a cambiar. Y no estoy hablando de la extraterritorialidad del Estado o de entrar en justicias que no son las nuestras, pero sí de la influencia que siempre ha tenido Estados Unidos a la hora de negociar con determinados países. Sin lugar a dudas, no solo en América Latina, en el mundo entero. Hablábamos del África antes, inclusive en Europa. El Consejo Europeo por ahí tiene una cita que dice: los ciudadanos europeos ya no creen en el Estados Unidos de antes, ni lo ven como el garante ni de su seguridad, ni de la seguridad de sus sociedades, su cultura y su civilización. Al fin y al cabo ven el mismo fenómeno migratorio de lado y lado. En el caso de América Latina es patente desde hace más de una década. Lo que yo veo es una continuación de las políticas de Obama, en gran medida. Yo no sé quién está gobernando los Estados Unidos, pero la gran pregunta.
mucha continuidad de las políticas de Obama. Yo solo puedo juzgar por las políticas. No sé quién hay detrás, cada quien juzga, ¿no? O se las atribuye. Por un lado están las políticas de Obama. Recordemos que inclusive la presencia de Irán y de Hezbollah en América Latina se le debe gran parte a él por su aproximación con Irán y por no molestar a Cuba. Cerró los ojos. Eso está inclusive en Político, que es una publicación más bien de ese lado, ¿no es cierto?, criticando a Obama por cerrar los ojos en la región. Y eso pasó con toda la región, sobre todo con esa aproximación a Cuba, sabiendo que Cuba ya se había tomado prácticamente Venezuela de facto y se ha extendido y ha extendido su influencia por toda la región, incluso ahora Colombia, desafortunadamente, que ha perdido mucho protagonismo. Además, tengamos en cuenta que no solamente, por un lado, la gran presencia de China, ¿no es cierto? Y la presencia en menor grado de Rusia, pero también muy presente, de Irán, ya mencioné, sí, pero básicamente el Foro de Sao Paulo es por credo, ¿no es cierto? Por su Biblia propia es antiimperialista y anti-Estados Unidos. Y hay muchos países, un país grande, por ejemplo, Lula da Silva, que a pesar de que es mucho más neutral, etcétera, etcétera, también, ¿no es cierto?, es muy aliado con los BRICS, no toma una posición anti-Estados Unidos evidente, pero muchas decisiones van en ese sentido. O sea que Estados Unidos no la tiene ganada aquí, definitivamente no. Hay un cambio tectónico de influencia y vemos hoy como China tiene grandísimas inversiones en infraestructura, puertos, gran influencia en Panamá, en Sudamérica es el primer socio comercial de todo Sudamérica, de Latinoamérica no, en el Caribe hay unas diferencias, pero grandes avances, o sea que yo dudo mucho, yo creo que desdolarización, déjame mencionar, los unos, los otros no, pero esos movimientos de bloques se están viendo aquí mucho y en este momento Estados Unidos no está en la posición de una Monroe Doctrine o de una doctrina Monroe, ¿no es cierto? Está muy tarde si trata de implementarla ya. Si cambiara la presidencia de los Estados Unidos este año en noviembre y un presidente republicano tomara control, probablemente también cambiaría el Senado. Los demócratas tienen que defender 23 asientos, los republicanos solamente 10 en la próxima elección y la probabilidad matemática es que los republicanos capturen por una estrecha mayoría el control de la Cámara Alta del Senado. Si retuvieran la Cámara de Representantes, pues tendrían las tres cosas, la Cámara Baja, la Cámara Alta y la presidencia. En ese caso, ¿usted cree que se pueda revertir con cierta rapidez el daño infligido por este gobierno demócrata a la nación en todos sus aspectos, económicos, militar, geopolítico? El segmento bueno, lo que dijiste con toda rapidez o no, la rapidez depende mucho de quién, del Partido Republicano. Es un partido también muy fragmentado. Y hay unos que lo que llaman los rhinos o los rinocerontes del partido, los hemos visto tomando posiciones prácticamente prodemócratas en muchos casos. Ese partido de República no es el mismo partido, ninguno de los dos partidos es el mismo de antes, ¿cierto? Ni el Partido Republicano es monolítico y sólido, defendiendo exclusivamente valores republicanos y conservadores, ni el demócrata había sido tan contaminado por ideologías que nada tienen que ver con su credo básico, ¿no es cierto? Por parte del globalismo y de estas ideologías que rompen el statu quo que mencionamos anteriormente. O sea que, ok, sí, sería fantástico. Obviamente sería mejor eso que no pasara. Eso sí, que fantástico. Ahora, si llegan fíjense lo que ha pasado en la Cámara, ¿no es cierto? Johnson no ha respondido así que uno diga de manera tajante. Se esperaba que publicara todo sobre el 6 de enero antes del 6 de enero, no se hizo. Ciertas medidas, lo de la frontera es tan evidente que es que si no hacían algo ya era una cosa pues aberrante. O sea que esa dinámica ha cambiado mucho en Estados Unidos, la de partidos, pero sí está surgiendo, llámelo de derecha, izquierda, ahí está surgiendo un sentimiento antiglobalista por las medidas que toma, que yo creo que fue el mismo sentimiento que Agustín describiste tú
que es el descontento de la gente en las calles, porque ya lo están sintiendo con la subida de los precios de la gasolina, con la inflación, una cantidad de formas en que desde hace 6 años la vida de todos los ciudadanos de los Estados Unidos se ha visto afectada, las divisiones raciales, todo lo que estas herramientas que están implementando para quebrar el statu quo, ya la gente la siente en la piel. Por eso hay una reacción, a mi modo de ver, y gracias a Dios la hay. Doctor, muchísimas gracias. Un placer, qué gusto. Un gusto grande. Le deseamos a usted, a su familia, el mejor año posible y esperamos y contamos, casi damos por hecho de que pueda continuar con nosotros a lo largo de este año como uno de nuestros más apreciados analistas. Con mucho gusto, Agustín, siempre a sus órdenes a los dos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias. Chao, chao. Feliz semana. Esta es una producción de actualidadradio.com.